alguien creyó que la democracia era un sistema indefenso, ahora va a comprobar cuán equivocado estaba. Se ha planteado el desafío de la lucha antisubversiva en el marco del Estado de Derecho. Es la última gran prueba de mi gobierno y no vamos a perder. Se propiciará la derogación de la ley de amnistía dictada por el gobierno militar. Y se pondrá en manos de la justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables. Hoy se hubiera hecho mucho más fácil, mucho más. El problema era hacerlo entonces. ¿Por qué? Y porque es fácil pegarle al león cuando está en la jaula. ¿Y en aquel entonces el león todavía...? No, tenía garras y no era herbívoro precisamente. Resigno mi investidura presidencial, pero no declino mi responsabilidad ni abandono la lucha, que desde ahora continuaré en cualquier lugar en que esté y hasta tanto Dios me dé fuerzas para ello, en pos de los objetivos que tantas veces desde 1983 recordé a ustedes. Es la última campaña, tengan la certeza. ¿Por qué es la última campaña? Y porque ustedes me embroman demasiado. La vida es un conjunto de momentos felices y momentos tristes, de aciertos y desaciertos, de logros y fracasos, de modo que hay muchos momentos felices y en el balance son los que quiero recordar. El objetivo de toda mi vida ha sido que los hombres y mujeres que habitamos este suelo podamos vivir, amar, trabajar y morir en democracia. Terminaba los discursos con el preámbulo y sin embargo era eso lo que hacía falta, ¿verdad? Señalar la necesidad de institucionalizar el país. Raúl Alfonsín recuerda aquellos fragmentos del preámbulo de la Constitución argentina que cerraban cada uno de sus discursos de campaña. En minutos, el padre de la democracia. El último reportaje realizado al expresidente. Documento de Telefe Noticias. Coloca en estos momentos el general Viñone, la banda presidencial, y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hace lo mismo ahora. Llega una miniserie impactante. Chayanne es Gabriel. Mi esposa Viviana. Y mi hijo. No nacido. Asesinados. La vi. Era ella, Gabriel. Y lleva el amor en la sangre. ¡Cierra la boca! Ese hombre me salvó la vida. Le dispararon, pero nunca le dieron las balas. Viviana. Dios. Chayanne es Gabriel. Amor inmortal. Estreno absoluto. Hoy, al término de los exitosos pelis, por Telefe. Atrévete. Deja que tu cabello se moje con el sistema de coloración a prueba de agua de Coleston. Su acondicionador gloss intenso actúa como una barrera temporal entre tu color y el agua, manteniendo así hasta un 85% tu color. Es la magia de Coleston. Cachogo. Por primera vez, mascotas y animales exóticos, plantas carnívoras, hurones, más de 100 razas, perros, gatos y Dalma Mamá. Del 1 al 12 de abril, Costa Salguero. ¿Hola? Es el flaco, pregunta cómo está la fiesta. ¡Venite, flaco! ¡Esta fiesta está Sumúa! ¿Está aquí? ¡Sumúa! Increíble, fuera de serie, espectacular. ¡Está Sumúa! Increíble, sabroso, maravilloso, espectacular.
Si está buenísimo, está Sumuba. Si la sensación de ardor aparece más de 2 veces por semana, se trata de acidez frecuente. Aciatop con omeprazol disminuye la producción de ácido estomacal con solo una cápsula de 24 horas de acción. Aciatop, solución a la acidez frecuente. Telequino vacante. Pozo total, 1.600.000 pesos. ¿Vos? Jugá. Telequino. ¿Empezamos? Me dicen que soy ansiosa. Y sí, no me gusta esperar. Y con mi pelo pasaba lo mismo. Me hacía tratamientos larguísimos, pero ahora descubrí una renovación express. Con Pantene solo necesitas un mes para reparar un año de daño. Ingresa tu código y renovate a toda velocidad. Podés ganar 1.000 pesos para renovarte por día y cientos de kits renovación. ¿Un año de daño en un mes? Esto es express. Desde luego democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. En noviembre de 2008, Raúl Alfonsín dio su último reportaje para un medio televisivo. Con su salud visiblemente desgastada, el expresidente habló como nunca antes de su vida y de su trayectoria política. En exclusiva, esta es la última entrevista con las claves de su legado a todo un pueblo. El padre de la democracia. Primera parte del documento de Telefe Noticias. Raúl Ricardo Alfonsín será recordado como el primer presidente constitucional electo luego de la trágica dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. Su nombre quedará inscripto para siempre en la historia argentina como el gran restaurador de la democracia. Esta es la historia de Raúl Alfonsín. Lo que nos pasa a los argentinos, cuando perdemos la democracia nos unimos y cuando empezamos a recuperarla nos peleamos para destrozarla, ¿no es cierto? Raúl Ricardo fue el mayor de los 6 hijos de Ana María Foulques y Serafín Raúl Alfonsín. Ya presidente, Alfonsín visitaría Rivadumia, el pueblo gallego desde donde habían emigrado sus abuelos, escapando del hambre. Mi abuelo era presidente de la Sociedad Española en Chascomús y allí iba a veces a tocar para determinados días, una suerte de banda con gaitas y todo. El gallego realmente considera familia a todo el mundo, no simplemente a la mujer y sus hijos, parientes. Y se trata de proteger a todos. En aquel tiempo se trataba de proteger a los gallegos que venían. A mí me han dicho siempre que esa gente así tan buena, en los difíciles años de la posguerra, les mandaban baúles con ropa, les mandaban harina incluso, en barcos, claro. Y eso, a mí me han hablado siempre tan bien de ellos que es que como si fueran, no sé, en vez de vivir a miles de kilómetros, estuvieran ahí enfrente. Alfonsín vivió gran parte de su vida en Chascomús. Allí cursó sus estudios e inició su brillante camino político. Militó desde joven en la Unión Cívica Radical, apoyando a Ricardo Balbín en su disputa con Arturo Frondizi. Años después, Alfonsín fundaría el Movimiento de Renovación y Cambio y enfrentaría al propio Balbín en 2 elecciones internas. Saldría derrotado, pero sentaría su postura dentro del radicalismo. Balbín lo había formado a Alfonsín, lo había llevado de la mano a recorrer todo el país. Era un dirigente nuevo que surgía y tenía todo el respaldo de Balbín. Lo conocí cuando tenía 17 años. Nosotros constituimos en esa época en Chascomús el movimiento de intransigencia y renovación que él dirigía conjuntamente con Larralde en aquellos años y don Juan Prat.
Y desde luego que puedo decir que muchas cosas que yo he hecho en política las he hecho gracias a su docencia permanente. He estado muy cerca durante muchos años de él, fue mi maestro en política sin ninguna duda. Alfonsín alternaba su trabajo de abogado con cargos legislativos en una convulsionada Argentina. Durante el período de violencia que siguió a la muerte de Perón en 1974, cofundó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, organismo que se dedicó a defender presos políticos. Fue mucho lo que se hizo, mucho lo que se defendió. Yo particularmente recuerdo y debo recordar, porque lo quería mucho, el caso de Alfredo Bravo. Alfredo Bravo, que era gran amigo mío, que había sido secretario o subsecretario de Educación durante mi gobierno, de origen socialista, fue secuestrado y torturado. Yo hice una conferencia de prensa internacional para reclamar por la situación de él. El 24 de marzo de 1976, ante la indiferencia generalizada de la opinión pública, el gobierno de María Estela Martínez de Perón caía derrocado por un golpe militar. Nosotros atravesamos en los años 70 un periodo signado por la violación de los derechos humanos por parte del Estado, que ya se había comenzado en realidad con anterioridad en la época de López Rega con las 3A, ¿no es cierto? Pero que se agudiza enormemente, lo que plantea desde luego responsabilidades muy importantes a la dirigencia política. El gobierno militar encabezado por Jorge Rafael Videla inició una etapa de terror sin precedentes en la Argentina. En un país agobiado por la violencia y la crisis económica y social, la Junta Militar encontró terreno fértil para exterminar la actividad política y sindical. La sangrienta dictadura llevó a cabo un plan de aniquilamiento que resultó con miles de personas asesinadas, o peor aún, desaparecidas. La situación de los familiares era desesperante. Tras 6 años de opresión, el 30 de marzo de 1982, una multitud acudió a la movilización convocada por la CGT. Bajo la consigna Pan, Paz y Trabajo, la protesta ganó por unas horas la calle. Tres días después, el país amanecía con la noticia de que se habían recuperado las Islas Malvinas. Era el manotazo de ahogado, el último recurso para neutralizar lo que ya era insostenible. Creo que fue una actitud equivocadísima, muy lamentable para el país, por todos los chicos. Bueno, ahí tenemos a los hijos de quienes han sufrido todo esto, a los muchachos, a los hijos, a quienes estuvieron en los episodios tremendos que vivió la Argentina. Si hubiéramos llegado a ganar la guerra en las Malvinas, nos bombardean Buenos Aires, era una cosa de locos. Argentina enfrentó a Inglaterra en una guerra desigual y la derrota fue total. El gobierno militar tenía los días contados. El país despertaba de una pesadilla y Alfonsín se disponía a ocupar su lugar en la historia. Durante los 7 años de dictadura, prácticamente no se había renovado la dirigencia política argentina.
En la Unión Cívica Radical, Alfonsín, apoyado por la Junta Coordinadora, venció en las internas a Fernando de la Rúa. El 30 de julio de 1983, la Convención Nacional elegía la fórmula presidencial Raúl Alfonsín-Víctor Martínez. En el Partido Justicialista se disputaban las candidaturas por primera vez sin Perón. Voces importantes del Partido Justicialista sostienen que es posible ganar la elección con el general Perón. Yo les digo que me formulo desde aquí una pregunta que se formulan millones de argentinos. Si esto es así, ¿quién va a gobernar en la Argentina? Los viejos y denostados políticos fuimos los únicos que supimos cómo, dentro de la escasa medida de nuestras posibilidades, enfrentamos a la dictadura militar. Quiero hablarle a usted. Alfonsín protagonizó la campaña política más recordada de nuestra historia. El 16 de julio de 1982, el Movimiento de Renovación y Cambio, hasta entonces una minoría dentro de la Unión Cívica Radical, realizaba su primer acto tras la dictadura. A eso de las 5 de la tarde, el acto estaba anunciado a las 19 horas, los que estábamos en la organización del acto nos acercamos al lugar y ya el lugar desbordaba, estaba lleno la Federación de Box, llena la calle Castro Barros y ya la gente se estaba desbordando sobre Rivadavia. Cuando estábamos instalando el audio hacia la calle, se vinieron la comisaría de la zona para decirnos que no estaba permitido la instalación de audios porque no estaba permitido un acto público solamente adentro del estadio. Entonces nosotros dijimos, bueno, mire, nosotros el acto lo vamos a hacer de cualquier manera. Entonces él nos dijo, bueno, que tenía órdenes de disolver. Nosotros dijimos, bueno, si tenía que reprimir, que reprimiera, pero que nosotros no íbamos a levantar ni suspender el acto. El justicialismo, mientras tanto, definía su interna en un congreso partidario. Las fórmulas surgirían luego de una reunión entre Lorenzo Miguel, Ítalo Luder, Deolindo Vittel, Herminio Iglesias y Antonio Cafiero. El doctor Luder era un candidato gris, un candidato que no atraía a nadie. No era un líder de masas, para decirlo de una manera muy esquemática y que después habría que matizarlo. Yo lo acompañé mucho a él. Es decir, había hasta como de alguna manera una expresión corporal de inhibición frente a lo que son, hasta ese momento, los movimientos masivos, las concentraciones. Estamos frente a una decisión en la que se juega el destino de la República. Le pido a los peronistas de todo el país que voten disciplinadamente. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional. Argentina amanecía a la campaña electoral de 1983 con una juventud peronista diezmada por la dictadura. Motorizado por la Junta Coordinadora, Alfonsín exhibía una convocatoria juvenil inédita. Alfonsín y Luder encabezarían una histórica campaña electoral en la que los argentinos participaron con pasión y entrega. Donde terminan nuestras libertades, por favor, será
será más fácil detener el curso del sol que cambiar el destino de los argentinos. Pues tuvimos la suerte, los radicales de aquel entonces, que un cura laico ocupara todas las tribunas del país. Y fue repitiendo el preámbulo de los argentinos que nosotros habíamos olvidado y haciendo fundamentalmente hincapié y aseverando, ratificando la actitud argentina siempre, que la recuperación nuestra tenía que ser por vía diplomática e internacional, con el apoyo internacional de todos los países del mundo. Luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Esto creo que prendió en el corazón de la gente, en el alma de la gente. Y esto lo llevó a Raúl Alfonsín a alcanzar la presidencia de la República. Ya hemos iniciado esta marcha nueva. Raúl Alfonsín prometió la vigencia de la Constitución, levantó las banderas de la subordinación total de las Fuerzas Armadas al poder civil y propuso recortar en 1/3 el presupuesto militar. Anunció que promovería un reordenamiento sindical y en un audaz golpe de campaña denunció un supuesto pacto militar sindical en el que el justicialismo prometía impunidad al saliente gobierno. Que realmente fue un hallazgo desde el punto de vista electoral, es cierto. Injusto para el gremialismo en general, porque fue el que dio las batallas, el que estuvo permanentemente hostigando al gobierno militar en los últimos años. Los militares comprendieron claramente que quien les garantizaba de manera más segura ciertas condiciones que ellos pretendían generarle a los partidos políticos, a las fuerzas políticas que competían hacia el futuro, era el peronismo. Lo del pacto sindical militar, yo creo que fue una gran visión de política de Alfonsín para describir una situación. Casi era como decir, esto es lo viejo, esto es lo viejo. Los justicialistas acusaron a Alfonsín de ser representante de las multinacionales, pero su carrera hacia la presidencia era imparable. Están hablándole a un pueblo que no existe. Son como fantasmas del pasado. Se van a llevar la sorpresa del siglo, porque aquí hay un pueblo empinado sobre su responsabilidad que quiere participar en la vida de la Argentina. Sometido a la censura, el estado de sitio y la economía en caída libre, el país necesitaba respuestas urgentes. Las elecciones del 30 de octubre se vislumbraban como unas de las más importantes de los últimos 50 años. Raúl Alfonsín sería su protagonista excluyente. En una reunión con compañeros yo les dije, me preguntaron, ¿y cómo ve la cosa, doctor Menem? Le digo, la veo mal, esta elección ya la hemos perdido. ¿Cómo ya la hemos perdido? Y la hemos perdido por una razón muy simple. El doctor Alfonsín recorrió el país por lo menos 2 veces. Y nuestro candidato, que es una bellísima persona, y el doctor Víter, que también es una personalidad de primer nivel, casi no han visitado Argentina. Una marcha en la que todos vamos enarbolando nuestras propias banderas partidarias. Pero también convencidos de que en esta oportunidad no tenemos que izarlas hasta el tope del asta, porque hay
hay que dejar un lugar arriba de todas las banderas de los distintos partidos políticos argentinos para que pueda flamear arriba la azul y blanca hablando del encuentro definitivo de los argentinos. Fue la primera vez que se empezaron a televisar con camiones de exteriores o grabar y después poner en el aire actos políticos masivos. Nunca se había hecho antes, salvo alguna transmisión oficial de algún acto en Plaza de Mayo. Y él elegía el tema, si hablaba a los jóvenes, a los jubilados, a las amas de casa, y él redondeaba, cosa que me sorprendió muchísimo, la capacidad que él tenía, que no la he encontrado en mis años de televisión en profesionales, que vos le decís a un locutor, bueno, habla 15 segundos y termina hablando 35, él redondeaba en 15 segundos. Yo tuve algunas dificultades para convencerlo al doctor Ítalo Luder para concurrir a los programas de televisión de más alto rating. Por ejemplo, recuerdo que en el sorteo que se hizo con los partidos políticos, a nosotros nos tocó la última fecha de un programa que tenía gran éxito al mediodía, que conducía mi amigo Juan Carlos Mareco, Cordialmente, por el entonces ATC. Y bueno, y no concurrió. Cuando Alfonsín había hecho un programa espectacular con los nietos que se le trepaban por el hombro. En plena campaña, la Junta Militar promulgó una ley de autoamnistía por la que intentaba impedir futuros juicios. Los derechos humanos irrumpían en la agenda electoral. Hay que reconocer que Alfonsín dijo que era inaceptable, que no lo iban a aceptar. Luder y Vittel tampoco, pero ellos no fueron muy claros. A la democracia con la que se vota, pero también vamos a la democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Hombre, militante, presidente, demócrata, Raúl Alfonsín. En minutos, la segunda parte de nuestro documento especial. Siempre para adelante, seguir adelante buscando las cosas y no claudicar en las convicciones y tampoco, si es posible, no desilusionarse. La política y las ilusiones. Una pareja que no siempre sale bien parada. En minutos, el padre de la democracia. El último reportaje a Raúl Alfonsín, segunda y última parte de nuestro documento. Peligro en Mega News. Lo llamo por las exigencias. Me imaginé. Mire, las cosas son así. Yo hablo y usted es...